capas, ¿de acuerdo? La parte interna, desde adentro hacia afuera, será la mucosa, ¿de acuerdo? Tendrá una submucosa no muy notoria. Luego está la muscular, que es particularmente especial en el esófago, y por fuera el tejido, la adventicia, ¿no? Excepto en el tercio, en la parte última, en la porción intraabdominal, que tiene como tal revestimiento peritoneal. La mucosa es epitelio plano estratificado, no queratinizado en toda su longitud, desde, bueno, a nivel de la cricoides hasta la unión gastroesofágica. Eso es lo normal. Este epitelio plano está sujeto a escoriación, a paso de sustancias de diferente índole, de alimentos de diferente índole, y bueno, tiene esa capacidad de resistencia, ¿no? Limitada a eso. La capa muscular es especial porque en su tercio superior es predominantemente músculo estriado, esquelético, de ahí que muchas enfermedades que afectan al músculo estriado, miopatías, entonces van a afectar este tercio superior. El tercio inferior es básicamente músculo liso, igual que el del tubo digestivo, y el tercio medio tiene una combinación de ambos. Entonces, eso habrá que tomar en cuenta. Bien, aquí tenemos capa muscular, la adventicia, y tenemos la mucosa esofágica. Forman algunos pliegues poco marcados, ¿no? Y luego llega aquí a la unión gastroesofágica, ¿no? Que podemos observar esta mucosa. Sí. Sigue la primera diapositiva. Sí, doctor, no está avanzando. Ya está ya. A ver. Entonces, ahí les voy a... Ahí. A ver. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, repitiendo, esta es la mucosa, tiene una escasa submucosa, la muscular, y por fuera la adventicia. Esta es la mucosa que va a unirse directamente con el epitelio gástrico. Aquí la unión es brusca. El cambio de epitelio es abrupto. Pasa de epitelio plano directamente a epitelio glandular gástrico del cardias, ¿no? Entonces, ese cambio abrupto también va a ser un problema futuro, como hemos observado ya en las metaplasias. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior exactamente no existe anatómicamente, pero sí funcionalmente. No es como el píloro, donde sí existe una mayor densidad de fibras musculares lisas y que están formando un verdadero esfínter. En cambio, aquí no, pero sí existe funcionalmente. Entonces, el grado de contracción del esfínter esofágico inferior normal permitirá un tono normal que evite el reflujo de contenido gástrico hacia el esófago, ¿de acuerdo? La mucosa del esófago es apta para recibir y dejar discurrir alimentos, líquidos, semisólidos, ¿de acuerdo? Pero la mucosa, pero no está apta para recibir material ácido, ¿no? Que es prácticamente para lo que está hecho la mucosa gástrica. Bueno, podemos observar la porción inferior intraabdominal del esófago. Aquí podemos ver el corte del diafragma, el orificio diafragmático para el esófago. Entonces, eso tendremos que tomar en cuenta para algunas enfermedades. A mayor detalle, podemos observar la mucosa del esófago, que es plegada y que tiene epitelio plano estratificado. Ese epitelio plano estratificado va a proteger de lesiones a la mucosa esofágica. ¿De acuerdo? Aquí se ve parte de su mucosa y la muscular. Más cortes histológicos de lo mismo. La luz del esófago. Y bueno, empezamos ya con las alteraciones del esófago. Una de las alteraciones congénitas relativamente frecuentes es la atresia esofágica. La atresia esofágica se puede asociar a fístula de paso. Entonces, la atresia esofágica, si ustedes recuerdan, es un trastorno del desarrollo congénito, donde existe una ausencia de formación de un segmento de un órgano por falta de proliferación de células embrionarias en ese segmento. Ante la falta de proliferación de células embrionarias, entonces ese segmento no llega a conformarse adecuadamente y pues queda truncado.
Entonces se observa como en este caso es frecuente en los órganos tubulares, y se observa como un fondo ciego que no tiene luz y no tiene continuidad con el otro extremo. Entonces, a eso se llama atresia esofágica. Muchas veces el extremo distal del esófago hace contacto y se comunica con la tráquea. A eso se llama la comunicación de un órgano con otro órgano a través de un conducto epitelizado. Eso se llama, es la definición de fístula. Entonces, hay atresia esofágica más fístula esófago-traqueal o traqueoesofágica. El diagnóstico es relativamente rápido en los primeros días de vida del paciente, del recién nacido, y la característica clínica será regurgitación inmediatamente. El recién nacido, pues, beba su leche, ¿de acuerdo? Entonces, a más de eso, puede haber esa regurgitación, puede incluso favorecer el paso del contenido líquido a vía respiratoria. Entonces va a haber sensación de ahogo, una dificultad para poder deglutir. Si esto persiste y no se trata, entonces pues, esto va a comprometer el estado de salud y obviamente la vida del recién nacido. ¿De acuerdo? Bien. Aquí algunos ejemplos de atresia esofágica, más clínicos, ¿no? La atresia esofágica, como dijimos, una de las más frecuentes es la que hace, aparte de la atresia esofágica, existe una fístula traqueoesofágica, ¿no? Esa es la asociación más frecuente. Otro trastorno que es congénito y que en algunos casos puede llegar a ser adquirido por algunas enfermedades es la presencia de anillos esofágicos. Anillos esofágicos que son en realidad repliegues semicirculares, en la mayor parte de los casos, en la mucosa del esófago. Estos repliegues podrían disminuir, digamos, la facilidad con la que pasan los alimentos gracias al movimiento peristáltico luego de la deglución. Uno particularmente interesante es el que está en el tercio inferior del esófago y que es semicircular o puede ser circular y que se llama anillo de Skatsky. Estos anillos se pueden observar en la endoscopía. Aquí podemos observar el esfínter esofágico inferior que nos va a conducir hacia el estómago, esta porción oscura. Pero aquí está, en esta porción más proximal, podemos ver un anillo circular, en este caso algo más blanquecino, formado por mucosa y algo de tejido conectivo, y que puede en diferentes grados obstruir el paso de alimentos. Este anillo de Skatsky en el tercio inferior se asocia a un síndrome, al síndrome de Plummer-Vinson, que se caracteriza, entre otros, por anemia, ¿no? Hay un déficit de hierro, y ese déficit de hierro haría alteraciones en el músculo, favorecería que haya atrofia y que se formen estos pliegues o estas membranas semicirculares. La anemia es particularmente característica en estos sujetos, y bueno, es ferropénica, ¿no? Microcítica hipocrómica, como hemos avanzado, se asocia con otras alteraciones, por ejemplo, las uñas en cuchara, ¿no? Que se llama coiloniquia, que es parte del proceso de anemia ferropénica, ¿no? Puede haber disfagia, puede asociarse a clositis, como estamos viendo en la imagen, ¿de acuerdo? Una lengua más aumentada de tamaño, algo de hematosa, eritematosa fundamentalmente, keilitis, que son las fisuras que ocurren en el labio, pero fundamentalmente en las comisuras labiales, ¿de acuerdo? Y la presencia de membranas esofágicas. El diagnóstico, evidentemente, es por endoscopía, ¿no? En la presencia de los anillos. El tratamiento seguramente irá enfocado a la reposición de hierro, ¿no? Otro trastorno que es congénito, pero que en ocasiones también se puede presentar de manera adquirida, es la acalasia. La acalasia es un aumento de tono del tejido muscular, ¿no? De las capas musculares, fundamentalmente en el tercio inferior o en el esfínter esofágico inferior. Ese aumento de tono, nosotros podemos observarlo aquí en una radiografía utilizando radiocontraste de bario,
en esta porción, en la porción inferior, podemos observar la estrechez, la disminución del calibre de la luz del esófago. Esto obedece a un mayor tono muscular, ¿de acuerdo? Puede ser debido a la ausencia del famoso, que conocemos nosotros, el sistema entérico, ¿no? El sistema neural entérico, que es autónomo, que está controlado por fuera por el sistema nervioso, por el sistema nervioso simpático, parasimpático, el vegetativo, pero que en este caso existe ausencia de células ganglionares que vayan a estimular la capa muscular en ese nivel. Ante esa falta de estimulación predominaría la hipertonía muscular, y ese predominio de hipertonía muscular hace que disminuya el calibre y evite el paso de alimentos. Proximal a esta lesión, a esta alteración, entonces vamos a encontrar dilatación de la porción proximal del esófago. Puede contener alimentos, todo lo que podamos imaginar, que dependiendo del tipo de sustancias y dependiendo del tiempo de contacto sobre la mucosa esofágica, pueda originar alteraciones diversas, desde eritema, erosiones, ulceración, y esas alteraciones en la mucosa del esófago, entonces puedan llevar a un recambio constante de las células a ese nivel. Ese recambio constante podría favorecer atipia, podría favorecer mutaciones diversas en las células, y a futuro podría tener algún grado de relación, no muy alto, pero sí con carcinoma de esófago, ¿de acuerdo? Con neoplasia maligna de esófago. En la derecha, a su izquierda de ustedes podemos observar una radiografía de tórax y podemos observar flechas que están delimitando la periferia de ese esófago dilatado. Entonces, la acalasia no es el esófago dilatado, la acalasia es ese aumento de tono, en este caso en el segmento inferior o en el esfínter esofágico inferior, y secundaria a eso existe una dilatación del esófago. Eso tiene que quedar claro. La acalasia congénita es esa la que hemos explicado. La acalasia adquirida puede estar relacionada a otras enfermedades, pero también puede estar relacionada a la enfermedad de Chagas. Recuerden que el tripanosoma cruzi, el agente causal, entonces tiene apetencia por las células ganglionarias, las destruye, y la destrucción ocasionaría una pérdida del control del tono a ese nivel que, condicionaría la acalasia. Bien. Otro trastorno es la hernia de hiato. Y aquí también está asociado a otro trastorno que son las varices esofágicas. Bien. La hernia de hiato, como dice, es el paso de un órgano a través de un orificio preformado. Esa es la definición de hernia. Entonces, en este caso, es paso de parte del cardias, que es la primera porción del estómago, a través del orificio diafragmático, que no es normal. Entonces, ese orificio diafragmático para el esófago sería algo más laxo y permitiría el paso de una parte del estómago, en este caso el cardias, hacia la cavidad torácica. A eso hace referencia la hernia de hiato. Está asociada con mayor aumento de la presión intraabdominal, lo cual condicionaría eso. ¿Por qué se aumenta la presión intraabdominal? Probablemente por algún cuadro hipertensivo intraabdominal, presencia de masas intraabdominales, ascitis o estreñimiento quizás. Bien. Aquí podemos ver el tubo de endoscopía que está ingresando desde el esófago hacia el estómago. Estamos en el estómago. Los endoscopistas hacen una maniobra donde invierten a manera de un bastón, por así decirlo, el extremo distal donde está la cámara del endoscopio. Entonces podemos ver de manera reversa esta porción. Y esta porción corresponde entonces al cardias que está protruyendo hacia la cavidad torácica. Este espacio circular delimitaría el orificio diafragmático. Entonces, eso corresponde entonces a una hernia de hiato, un diagnóstico que se puede hacer en este caso endoscópico. Podemos observar aquí en el cardias algunas dilataciones venosas bastante marcadas, como en este caso, que corresponden a dilataciones de los vasos sanguíneos venosos esofágicos en el tercio inferior. Esto se asocia, y van a ver seguramente en las siguientes teóricas, en patología de hígado y vías biliares,
fundamentalmente a la dificultad de paso de sangre de la vena porta a través del hígado. El hígado puede estar cirrótico, lleno de fibrosis, y dificulta el paso de sangre a través de la vena porta, en dirección al corazón, finalmente, para su circulación. Entonces, en esas situaciones, la sangre tiene que tomar otras vías para poder llegar nuevamente al corazón. Una de esas otras vías corresponde fundamentalmente al desvío de sangre por las venas esofágicas, hasta dilatarlas. El problema de las varices esofágicas es que como están en el esfínter esofágico inferior y discurren alimentos por ahí, entonces lo delgado de la mucosa que pueda resultar en ese lugar tras la dilatación de las varices puede favorecer la erosión y finalmente la perforación de estas varices. Consecuencia posterior, habrá una hemorragia digestiva, ¿no? Alta en este caso porque está encima del ángulo de Treitz, lo cual es difícil de tratar, ¿de acuerdo? Habrá que identificar, habrá que acudir de emergencia, etcétera, dependiendo del grado de hemorragia también podrá descompensarse o no el paciente, ¿bien? Entonces, esas condiciones tenemos que ver. Otros trastornos, por ejemplo, está algunos divertículos. ¿Qué es un divertículo? Bueno, el divertículo es una evaginación sacular de un segmento, una parte de la pared, en este caso del tubo digestivo, de un segmento tubular hueco, podríamos decir. Puede ser estómago, puede ser vejiga, cualquier segmento tubular, pero fundamentalmente intestinos, ¿no? Entonces, aquí estamos en esófago y esa evaginación, entonces, sacular de fondo ciego, para ser divertículo verdadero, debe tener por lo menos 3 capas de las 4 que contiene, ¿no? Poca muscular, pero el resto puede tener mucosa, escasas fibras musculares y tiene submucosa, ¿no? Subserosa. Entonces, estos divertículos, en este caso, se forman por aumento de la presión, por una alteración del peristaltismo y diferencias de presión, en este caso en el interior del lumen duodenal, esofágico. En la endoscopía podemos observar que este es el paso normal hacia el esófago, ¿de acuerdo? Y podemos observar aquí a la izquierda de esa imagen un orificio de ingreso hacia el divertículo. El divertículo de Zenker es el que está a nivel de la cricoides y que tiene una evaginación posterior, ¿de acuerdo? Puede llenarse de alimentos, como en este caso podemos observar el divertículo de Zenker, puede llenarse de alimentos, aquí podemos también ver en la imagen radiológica con contraste, e irritar la mucosa, erosionar la mucosa, la retención de alimentos puede favorecer la regurgitación, la regurgitación de alimentos y la litosis en estos casos. Entonces, habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Otra alteración ya adquirida como tal es el síndrome de Mallory-Weiss. Es un desgarro de la mucosa, asociado a vómitos, ¿no? A vómitos que pueden ser intensos, frecuentes o de gran abundancia. Podemos observar aquí el tubo de endoscopio que está atravesando el esfínter esofágico inferior, está haciendo esa maniobra de inversión del endoscopio y podemos observar de manera retrógrada esta fisura de la mucosa, y aquí podemos ver un lecho hemorrágico. Este lecho hemorrágico corresponde a la fisura de la mucosa, ¿no? Este es el síndrome de Mallory-Weiss. Posterior a ello hay hemorragia digestiva también. En el síndrome de Mallory-Weiss no se compromete las demás capas, ¿de acuerdo? Entonces la mucosa, algo de la submucosa, y existe el sangrado. ¿Asociado a qué? A vómitos, ¿no? Abundantes, vómitos en escopeta. Se dice que hay una desintegración transitoria entre el movimiento antiperistáltico que genera el estómago para producir el vómito, que no coincide con la relajación del esfínter esofágico inferior. De esa manera, genera mayor presión el paso de este líquido, del contenido gástrico, en este caso, hacia el esófago, lo cual favorecería el desgarro de la mucosa. Más imágenes del síndrome de Mallory-Weiss, pero ya tratado y curado. Aquí podemos observar el esfínter esofágico inferior,
o la unión gastroesofágica, el tubo endoscópico, y de manera retrógrada podemos ver la cicatriz de la mucosa en este caso. Ya con mayor tiempo podemos observar aquí también otro tejido cicatrizal, ya entrando en este caso desde el esófago, ¿no? Aquí podemos ver un tejido cicatrizal blanquecino que retrae un poco la mucosa. Bien. Otro trastorno más grave es el síndrome de Boerhaave. Igual está asociado a vómitos, contra glotis cerrada, en este caso hay una fracaso de la relajación de la cricofaringe, se supone. Eso hace un aumento intenso de la presión esofágica intraluminal, lo cual hace perforación esofágica transmural. En este caso ya no solo se ve afectada la mucosa y parte de la mucosa, sino se puede perforar todo el espesor, hay una perforación de todo el espesor del esófago. Puede ocurrir en el tercio inferior y puede entonces comprometer el mediastino, lo cual es grave, ¿no? Puede llegar a un compromiso del mediastino por rotura de la pared del esófago y pasar contenido gástrico, en este caso, hacia el mediastino, lo cual ocasiona una mediastinitis, caso que es severo, grave y que puede culminar con la vida del paciente. Algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, la triada de Mackler, que es parte del síndrome de Boerhaave, corresponde a eso para diagnosticarlo, ruptura esofágica en realidad, y algunas de las manifestaciones clínicas, ¿no? El vómito que hemos mencionado, el dolor torácico inferior y probablemente enfisema subcutáneo, ¿no? Todo es mediastínico. Bien, signos más que todos radiológicos, ¿no? Que lo vamos a ir pasando, ¿no? Neumomediastino, ¿no? Presencia de aire en la cavidad. ¿De dónde viene el aire? Obviamente del esófago, ¿no? El esófago puede contener entonces aire tras la deglución y entonces puede aparecer en aire en el mediastino. Bien. La salida de contraste tras la rotura del esófago, aquí podemos observar salida de contraste hacia el mediastino. Más ejemplos. Y bueno, endoscópicamente podemos ver los sitios de rotura, ¿no? En este caso el sitio de rotura, la ulceración local, varices esofágicas, ya habíamos mencionado, asociadas a hipertensión portal. La hipertensión portal puede tener varias causas, una de esas causas es la cirrosis hepática. Los vasos sanguíneos, como no pueden discurrir, la sangre venosa no puede pasar hacia el sistema portal hepático, vena suprahepática es corazón derecho, entonces buscan otras vías. Esa vía puede ser una vía accesoria, son las venas esofágicas, ¿no? Entonces, estas venas pueden dilatarse. Aquí podemos observar la gran dilatación tortuosa, marcada de estas venas, ¿no? ¿Cubiertas por qué? Por mucosa esofágica en este caso. Esta mucosa esofágica se distiende, se adelgaza y entonces puede favorecer el sangrado. Esto es lo normal en el esófago, en el tercio inferior, y esto es lo anormal, en este caso la enfermedad, ¿no? Correspondiente a varices esofágicas. Más ejemplos de varices esofágicas, múltiples en este caso, y una de ellas con erosión y hemorragia local. Esta aquí tiene áreas de erosión, áreas de ulceración, lamentablemente, ¿no? Aquí el esquema de las varices esofágicas, ¿no? Está tomando otra vía y está tratando de regresar la sangre venosa hacia el corazón derecho, utilizando otras vías. Otros trastornos que los vamos a ir mencionando son las esofagitis, ¿no? Como dice su nombre, son procesos inflamatorios del esófago y que, bueno, algunos están relacionados con procesos alérgicos, ¿no? Entonces predominarán en la lámina propia de la mucosa el infiltrado eosinofílico. Hay tanta inflamación a veces por este cuadro alérgico que puede la mucosa formar anillos, ¿de acuerdo? Como en este caso, ¿no? Anillos discretos, aquí se nota algo mejor. Histológicamente, cuando se hace la biopsia, podemos observar que el epitelio, que es este plano estratificado, tiene múltiples eosinófilos, más de 20 eosinófilos por campo de mediano aumento, entonces ahí podemos diagnosticar esofagitis eosinofílica, ¿no? Puede haber esofagitis por reflujo. El esfínter esofágico inferior funcionalmente existe, dijimos,
puede dejar de cumplir sus funciones, hacerse menos suficiente y dejar pasar contenido gástrico hacia el esófago. Eso se llama reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que está pasando al esófago? Está pasando ácido, ¿no? Un líquido con pH el de 3.5, de 2 a 3.5, que es el pH gástrico, más la pepsina, que es una enzima que va a actuar y que va a actuar seguramente sobre el esófago. Entonces, eso va a condicionar una esofagitis, ¿de acuerdo? Va a ocasionar inflamación del esófago, de la mucosa esofágica. Más casos de esofagitis por reflujo. ¿Qué tiene que hacer la mucosa del esófago? Sobre todo en el tercio inferior. Dijimos que hay un cambio abrupto de epitelio plano a columnar. Ese cambio abrupto favorece la transformación de los epitelios. Entonces, la transformación de un epitelio, el cambio de un epitelio maduro por otro maduro, pero más resistente a la agresión, se llama metaplasia. Eso habíamos estudiado en patología general. En este caso, el epitelio plano estratificado del esófago va a cambiar a otro resistente al ácido, a la pepsina. ¿Cuál es? El mismo del estómago, glandular, que produce moco. Entonces, ese epitelio, esa transición de ese epitelio, ese cambio de epitelio se va a llamar metaplasia. ¿De acuerdo? La enfermedad por reflujo puede estar asociada a hernia de hiato, obviamente, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Ejemplos de síndrome de Mallory-Weiss, enfermedad por reflujo gastroesofágico, diferentes clasificaciones, es más clínico, ¿no? ¿Y a qué va a llevar esto? Va a llevar a la metaplasia llamada esófago de Barrett. ¿De acuerdo? Aquí está. Esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es la metaplasia, ¿no? De la mucosa del tercio inferior del esófago asociada al reflujo gastroesofágico, y es el cambio entonces de epitelio de columnar a, de escamoso a columnar, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver imágenes endoscópicas de normal y de un esófago de Barrett en el tercio inferior del esófago. Endoscópicamente podemos ver estas lengüetas que protruyen, ¿de acuerdo? Con un color más, algo oscuro, y lo normal es el epitelio algo más blanquecino aquí, que corresponde a epitelio plano estratificado del esófago. Ahí está. Y estas imágenes geográficas a manera de lengüetas que se proyectan sobre la mucosa corresponden endoscópicamente a esófago de Barrett o metaplasia epitelial. Pueden quedar islas de epitelio plano escamoso que pueden entonces favorecer algunas lesiones, ¿no? Bien, más imágenes de esófago de Barrett. Y bueno, histológicamente, entonces podemos observar en una biopsia de esa área, una biopsia endoscópica, este es el remanente del esófago de Barrett, epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y bueno, podemos observar debajo de ella o a continuación, inmediatamente, miren debajo, ¿cómo puede existir epitelio debajo de ella? Más que nos explicamos por una metaplasia. Aquí encontramos glándulas de aspecto gástrico y lo más importante, miren en la punta o donde está la flecha, es una célula caliciforme. La presencia entonces de esa metaplasia y células de caliciformes, entonces hacen el diagnóstico de esófago de Barrett. Aquí con atención especial para el material mucoide de las células caliciformes, podemos observar cómo existen múltiples células caliciformes. Antes era epitelio plano, ahora es epitelio glandular. Las células madre, en vez de madurar a células planas, maduran y forman células columnares para resistir este cambio, ¿no? Esta agresión del ácido y la pepsina en la tercio inferior del esófago. No nos quedamos con eso, tenemos que entonces observar que haya atipia, que haya displasia. Eso es lo importante en el esófago de Barrett. Muchas personas pueden tener esófago de Barrett, como aquí podemos observar, glándulas con células caliciformes. Esa es la clave a nivel histológico. Pregunta de examen podría ser, ¿no? Todas son características del esófago de Barrett. Entonces, una de ellas puede ser la presencia de células caliciformes, ¿no? En el foco de metaplasia.
Las células, estas tienen que tener entonces células caliciformes. Pueden hacer displasia de alto grado y de bajo grado. Si es de alto grado, puede favorecer el carcinoma de esófago. ¿De qué tipo será? Si está formando glándulas, entonces va a ser adenocarcinoma de esófago. Entonces, el adenocarcinoma de esófago es una enfermedad neoplásica maligna del esófago que está localizada fundamentalmente en el tercio inferior del esófago y asociada a reflujo gastroesofágico. Entonces, esa es la relación. Otras neoplasias del esófago, y a la segunda, podríamos decir, en frecuencia en algunos países y en otros, la primera es el carcinoma escamoso del esófago. Pero esa se da en el tercio medio, fundamentalmente, del esófago, y no está asociada al reflujo gastroesofágico. Está asociada ese cáncer escamoso del esófago a consumo de alimentos muy calientes por bastante tiempo, a sustancias tóxicas, a alcohol y al hábito tabáquico, fundamentalmente, ¿no? Puede estar involucradas otras sustancias también, pero fundamentalmente eso. Y se debe a esa irritación crónica de la mucosa del esófago. Habíamos mencionado también la acalasia por retención de alimentos en la porción proximal a la obstrucción. Entonces también esa irritación puede favorecer el carcinoma. ¿Qué tipo de cáncer va a asociarse? Carcinoma escamoso del esófago. ¿Dónde está localizado el carcinoma escamoso del esófago? Que en algunos países es más frecuente, entonces va a ser el tercio medio del esófago. ¿Cuál es la neoplasia maligna asociada al reflujo gastroesofágico y que se presenta sobre todo el que está localizado en el tercio inferior del esófago? Es el adenocarcinoma. Se ha desarrollado en el fondo de un esófago de Barrett. Bien, otras neoplasias del esófago. Las que hemos mencionado eran de origen epitelial, pero pueden ser también no epiteliales. Esas dependerán de diferentes componentes del esófago. ¿Tiene músculo liso el esófago? Sí. Entonces puede hacer en tumores del músculo liso, leiomiomas. ¿Tiene tejido conectivo fibroso? Sí, fibromiomas. ¿Tiene grasa? Sí, por fuera. O puede aparecer una neoplasia de tejido adiposo, entonces, de acuerdo, lipomas. Entonces, todas esas combinaciones podrían mencionar. ¿Tiene vasos sanguíneos? Sí, puede hacer hemangiomas, linfangiomas. O algunos otros tumores algo más raros en ese lugar. ¿De acuerdo? Bien. Este, por ejemplo, es una imagen endoscópica de una masa que protruye hacia la luz a manera de un pólipo, estenosando parcialmente la luz del esófago. Entonces, histológicamente, bueno, endoscópicamente podríamos sospechar de algunas lesiones, pero histológicamente se va a confirmar que es un leiomioma, ¿de acuerdo? Algunos factores de riesgo para carcinoma de esófago ya hemos mencionado, ¿no? Consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, reflujo gastroesofágico, acalasia, que ya sabemos qué es. Algunos otros, podemos decir, los alimentos que contengan bastantes nitratos o toxinas de hongos, de alimentos que estén mal conservados, ¿no? O el consumo de opiáceos en otras ocasiones, y obviamente las lesiones físicas de la mucosa, ¿no? Alimentos excesivamente calientes, ¿no? Bien. El carcinoma de células escamosas, habíamos mencionado, el tercio medio, aquí tenemos que corregir, ¿no? El tercio medio es el lugar más importante de localización del carcinoma escamoso. Pueden formarse masas protruyentes que se ulceran y que no permiten la deglución adecuada de los alimentos y que pueden acompañarse de sangrado, ¿no? De hemorragia. El adenocarcinoma, que dijimos que sobre todo está en el tercio, en el distal, en el esófago distal. La clasificación tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Esta es ya para poder precisar dónde está localizado el tumor en el esófago. Puede estar localizado en la mucosa y será un tumor in situ, ¿no? Carcinoma in situ. O puede invadir diferentes cápsulas, la lámina propia, la submucosa, la muscular, la adventicia, y aumentar el grado de invasión del tumor. Si aumenta más, entonces el estadio va prolongándose más y obviamente el pronóstico también va empeorando.
Los ganglios linfáticos regionales, algunos no se pueden llegar a estudiar. Cuando se los estudia no existen tumor metastásico en los ganglios linfáticos o existe. Eso va empeorando en la calificación del estadiaje. O la presencia o ausencia de metástasis, lo mismo, ¿no? Entonces, el peor caso será, entonces, en estadio 3 o 4, donde el T es T4, que está todo comprometido, incluso estructuras vecinas, que está comprometido varios ganglios linfáticos y que tienen metástasis. La sobrevida, en este caso, será mucho más o poco favorable, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve el TNM. Y para todos los tumores todos los tumores de nuestra economía existe esa clasificación TNM. Seguimos con carcinoma esofágico, el adenocarcinoma sobre un fondo de esófago de Barrett. Ya no son las glándulas bonitas, regulares que podíamos encontrar en el esófago de Barrett, sino ya son irregulares, con un patrón infiltrativo en profundidad. Las células están muy proliferadas en cada epitelio glandular y tienen patrones de malignidad. Eso corresponderá entonces al adenocarcinoma de esófago. A ver. Ahí va. Otro ejemplo de adenocarcinoma de esófago. Seguimos, esto está lento. Ahí va. Bien. Estómago, entonces, jóvenes. Ya es la segunda parte. De una manera de recuerdo, simplemente, aquí tenemos la primera porción del estómago, a manera infundibular, que se llamará cardias, ¿no? Que aquí está la unión gastroesofágica. Aquí podemos encontrar la línea Z, que es en realidad la línea de unión del epitelio gástrico y el esofágico. Esa línea Z en el esófago de Barrett va a estar más alterada, obviamente, y eso se mide, los endoscopistas lo miden, quienes vayan a ser endoscopistas tendrán que tomarlo en cuenta. A partir de esta formación del cardias y por encima de esta, entonces existe el fondo, luego está el cuerpo, luego el antro a manera ya de infuníbulo, ya el orificio pilórico, ¿no? Donde está el esfínter pilórico, que este sí es real, es físico y que podemos observar. Entonces, el epitelio varía en el fondo, en el cuerpo y en el antro pilórico, ¿de acuerdo? El epitelio gástrico es diferente. Más imágenes de lo mismo, el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y aquí estará el esfínter pilórico ya como tal. El esfínter pilórico va a dar paso a la primera porción del duodeno y aquí tenemos ya el duodeno como tal. Todo el contenido ácido va a vaciarse, ¿dónde? En el duodeno. ¿Quién va a resistir? ¿Quién tiene que resistir ese contenido ácido del estómago? Es el duodeno. Fundamentalmente, ¿quién? La primera porción del duodeno, el bulbo, ¿no? El bulbo duodenal. Y justamente ahí, cuando hay hipercloridria, que quiere decir aumento de la producción de ácido clorhídrico, entonces va a pagar las consecuencias. ¿Cómo? Va a haber úlceras. Ah, bueno, la hipercloridria favorece las úlceras duodenales, ¿de acuerdo? Gran cantidad de ácido, que no es posible ser tamponado por el líquido pancreático, ¿no? Que es el que debería tamponar este contenido ácido. Bien, entonces aparecen las úlceras en la primera porción del duodeno. Incluso en ambas caras, por eso se llaman, algunos libros los van a ver, úlceras besándose, kissing ulcers, ¿no? Bueno. Eso para aprovechar la imagen. Bueno, el estómago tiene igual las 4 capas, tiene una mucosa, su mucosa muscular, la muscular en 3 capas, ¿no? Una oblicua más se interpone ahí, y la serosa. La mucosa, evidentemente, es una mucosa especial, forma glándulas, y lo especial es que forma una capa, ¿no? En fisiopatología van a hablar, la capa mocobicarbonato que evita las alteraciones del ácido, ¿no? Sobre la mucosa. No solamente eso, la mucosa también tiene células neuroendocrinas, y estas son importantes, las células neuroendocrinas, antiguamente llamadas células de Kuczynski, actualmente llamadas células TNES, ¿no? Neuroendocrinas, liberan algunas sustancias locales, ¿no? En este caso, sobre todo, gastrina, será la que nos interesa. Podemos observar
otras imágenes, a ver. Histológicamente podemos observar las glándulas, seguramente será el esófago, esta es la unión gastroesofágica, y aquí es el cambio abrupto, de plano a glandular. Bien, las células mucosas superficiales que secretan moco, son responsables de la capa de moco bicarbonato, y en la profundidad podemos observar células principales y células parietales, ¿no? Unas principales que van a formar pepsinógeno, y en la luz, con el contacto con el ácido y el agua, se va a convertir en pepsina, se va a activar, y las células llamadas parietales, que no están aquí, que van a formar entonces el contenido ácido, ¿no? Tienen sus bombas de protones, liberan por un lado cloro y por el otro lado protones, ambos cloro y protones en medio del agua, en la luz gástrica van a unirse y van a formar recién ácido clorhídrico, de ahí que no se dañan a ese nivel. Alteraciones a nivel del estómago, entonces podemos tener masas que están debajo del epitelio. Esta es una masa que se ve sobreelevada, que está sobreelevando la mucosa del estómago, y podemos observar aquí, entonces, histológicamente, glándulas del estómago y debajo tejido pancreático, ¿no? Sobre todo, en este caso, páncreas exócrino, acinos fundamentalmente. Eso se llama páncreas heterotópico. Puede existir en el espesor de la pared páncreas. ¿Bien? Otras imágenes de páncreas heterotópico, aquí podemos tener esta, y gastritis crónica nodular. Aquí podemos tener múltiples sobreelevaciones de aspecto nodular en toda la mucosa del estómago. Eso ya enseguida lo vamos a ver con qué se relaciona. Una de las alteraciones que se pueden encontrar es la estenosis pilórica. La estenosis del píloro, que puede deberse a un mayor aumento del número de fibras o a una mayor acción funcional de estas fibras musculares lisas. ¿Eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que no pasen los alimentos fácilmente, que haya una regurgitación y vómitos constantes en los niños, no fundamentalmente es en los niños. Está asociado, dice, al consumo de algunos fármacos, eritromicina, citromicina. No se sabe exactamente por qué, pero se ha visto que puede estar asociado con ellos, ¿no? Puede ser a través de la madre también. Entonces, estos pacientes necesitan tratamiento urgente porque los vómitos ocasionan y la falta de consumo de nutrientes y líquidos ocasionan un grave desequilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes. Esto es parte del tratamiento. Del tratamiento es sección del píloro, ¿no? Y esa sección del píloro ayuda a que pueda mejorar la calidad del paso de alimentos, ¿no? Del bolo alimenticio hacia la siguiente porción del tubo digestivo. Las inflamaciones del estómago se denominan gastritis, pueden ser agudas, pueden ser crónicas. Tienen, como dice aquí, etiología multifactorial, ¿no? Factores exógenos y endógenos. Si hablamos de endógenos, el principal agresor de la mucosa gástrica, como lo van a ver, es el ácido gástrico, el líquido ácido, pH 2 de 3,5, y la pepsina. Pero también puede haber, si hay reflujo biliar hacia el estómago, entonces la bilis puede ocasionar también gastritis, el jugo pancreático en algunos casos, o la presencia de gran cantidad de azoados en la sangre, nitrógeno ureico sérico, creatinina, por una insuficiencia renal, por ejemplo, o trastornos inmunológicos que estén afectando la mucosa del anticuerpos contra las células de la mucosa del estómago. Entonces, eso será. Los exógenos, bueno, el principal agente de inflamación, que causa inflamación deletério del estómago, obviamente es la bacteria gram negativa flagelada llamada Helicobacter pylori. No es el único, pero el más importante. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos, AINE, es bastante importante porque va a inhibir la formación de prostaglandina, y la prostaglandina en el estómago es importante para la vasodilatación, y la vasodilatación ayuda al flujo de sangre. El flujo de sangre mantiene adecuadamente el epitelio bien nutrido, se recambia constantemente, entonces no tiene falta de aporte de sangre, y por ende puede resistir cualquier agresión
Si hay consumo de AINE, eso se prohíbe, se disminuye el flujo sanguíneo y causa todas las alteraciones. Irritantes gástricos, claro que sí. Comidas calientes, demasiado ácidas, abundantes, obviamente, mayor cantidad de alimentos, mayor tiempo de contacto de los alimentos con la mucosa del estómago, por ende lesión. Consumo de drogas, los que tragan drogas también pueden tener esas alteraciones, ¿no? El alcohol, el consumo de alcohol, obviamente, el tabaco, las sustancias cáusticas por accidente o por intento autolítico, evidentemente, y la radiación, ¿no? Por algún tipo de tumor local, pueden recibir radiación y esa radiación, igual que en el esófago, también se puede asociar a cáncer. O bueno, primero a gastritis y luego a cáncer, ¿no? Puede localizarse, según la localización, puede ser gastritis central, gastritis fúngica, algunas alteraciones que se pueden ver, sobre todo en endoscopía. El estómago normal tiene esa característica, una mucosa rosada, clara, con pliegues de la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Es lisa, brillante, esa característica será normal en el estómago, ¿no? Las gastritis agudas son los procesos inflamatorios donde existe una gran cantidad de neutrófilos en la lámina propia. Debajo del epitelio, la lámina propia, que es parte de la mucosa todavía, entonces tendrá un infiltrado inflamatorio. Acompañará dilatación de los vasos, edema, todo lo que conocemos de inflamación. Así se ve una gastritis aguda. Esta puede tener múltiples focos, incluso de vasos congestivos o microhemorragias. La gastritis aguda puede ser, pues, tras el 16 de julio, algunos que no hayan respetado la cuarentena y hayan celebrado excesivamente con el consumo de alcohol, podrían entonces haber cursado con gastritis aguda. Manifestaciones clínicas, dolor, incluso hemorragias, ¿no? Y que pueden acompañarse de vómitos con sangre. Hematemesis se llama, ¿no? Bien, podrá ser algunos de los casos. Entonces, la presencia de infiltrado de neutrófilos será lo importante en la lámina propia, aunque aquí no está muy claro. La gastritis aguda hemorrágica, obviamente, los vasos sanguíneos van a dilatarse tanto, algunos, la erosión, ¿no?, acompañada de la mucosa, va a favorecer la hemorragia, ¿no? AINE, ¿no? El consumo de AINE puede generar múltiples focos de hemorragia, como aquí podemos observar, porque no hay suficiente flujo sanguíneo, no hay defensa de la mucosa no puede reepitelizarse rápidamente, el ácido y la pepsina siguen actuando y erosionan esas áreas, forman una gastritis erosiva y esos focos de erosión pueden sangrar, ¿no? Más ejemplos de gastritis aguda, ya es una pieza quirúrgica, probablemente es obviamente de una autopsia, ¿no? Más ejemplos de gastritis y erosión gástrica. Pangastritis aguda, toda la mucosa, toda la superficie mucosa del estómago está tomada, ¿no? Es algo más serio. En algunos casos, pues, puede prolongarse esto o puede estar asociado al Helicobacter pylori, ocasionando gastritis crónica, ¿no? ¿De dónde adquirimos el Helicobacter pylori? Pues se dice que las moscas pueden ser un vector mecánico del Helicobacter pylori y llevarlas de alimento en alimento o de sustancias a sustancias. Sin embargo, la vía más importante es el consumo de agua cruda, ¿no? El agua puede tener entonces Helicobacter pylori. Agua no hervida, ¿no? Agua que no esté adecuadamente conservada para el consumo. La gastritis crónica puede tener subtipos, ¿no? Gastritis crónica no atrófica, y aquí lo que nos interesa es la gastritis crónica atrófica. Tanto tiempo es que la mucosa gástrica está inflamada que llega a ser atrofia gástrica, gastritis crónica atrófica. Al principio es gastritis superficial por infección por el Helicobacter pylori. Luego se vuelve gastritis crónica atrófica con el tiempo y la gastritis crónica atrófica puede condicionar al cáncer gástrico. Entonces el Helicobacter directamente no va a condicionar adenocarcinoma gástrico, sino indirectamente. Cuando haga ¿qué? Gastritis crónica superficial, luego gastritis crónica atrófica y finalmente puede hacer adenocarcinoma gástrico. El Helicobacter pylori sí está asociado a cáncer gástrico, pero de tipo linfoma. Eso es una asociación más directa, ¿de acuerdo?
Bien, algunos ejemplos de gastritis crónica, es una clasificación más para ya anatomía patológica. Lo que van a observar ustedes en los informes de anatomía patológica con frecuencia es la gastritis crónica superficial. Como dice aquí, es el infiltrado que compromete la zona superficial de la lámina propia. ¿De acuerdo? Es que hay muchos linfocitos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama gastritis crónica superficial. ¿Puede ser una aguda superficial? Sí, cuando haya polimorfonucleares. Entonces, esta es la mucosa, este es el epitelio de la mucosa y esta es la lámina propia, donde descansa las glándulas, ¿no? Y luego está la que divide la mucosa de la submucosa, que se llama muscularis mucosae. Aquí está la muscularis mucosae. Luego está la submucosa, donde están los vasos sanguíneos. Y aquí, en la lámina propia, es donde existe el infiltrado inflamatorio de linfocitos. El Helicobacter pylori, que está en la luz de las glándulas, no entra al tejido, estimula hace lesión de las células epiteliales, estimula gran inflamación. Mediadores químicos hacen que haya quimiotaxis de linfocitos a la lámina propia. Estos linfocitos pueden ser tantos y tan intensos, varios en cantidad, que puedan formar nódulos, folículos. Estos folículos van a sobrelevantar la mucosa. Entonces, ahí vamos a tener esas imágenes nodulares que habíamos observado nosotros y que pueden estar asociadas, entonces, entre otros, a Helicobacter pylori, la gastritis nodular, ¿no? La gastritis puede favorecer también la metaplasia. En estómago no es normal, igual que en colon, encontrar células caliciformes. La presencia de células caliciformes en la mucosa, en el epitelio del estómago, hace la denominación de metaplasia intestinal. Puede haber metaplasia intestinal en el estómago, esa metaplasia intestinal luego puede favorecer el adenocarcinoma de este tipo en el estómago, ¿de acuerdo? Más ejemplos de gastritis superficial, la lámina propia llena de linfocitos que están borrando incluso las estructuras glandulares, ¿de acuerdo? Esta es una gastritis crónica superficial. Gastritis crónica folicular o nodular, entonces eran esos folículos linfoides en la lámina propia abundantes, sobre todo estimulados por el Helicobacter pylori, que forman estas masas, ¿no? que puede ver el endoscopista y que pueden ser susceptibles a biopsia. Aquí podemos ver esos nódulos que hay debajo de esos nódulos, que explica esos nódulos, estos folículos linfoides. Tantos linfocitos hay que se organizan en folículos linfoides. Otros ejemplos de gastritis crónica, igual sigue siendo el infiltrado linfocitario en la lámina propia. Y bueno, dijimos que se debe fundamentalmente a infección por Helicobacter pylori. Esta es una tinción especial de plata, argentina, la tinción de Wartin-Starling se llama, pueden utilizar otras tinciones también, pero esa es la más específica. Aquí tenemos una glándula gástrica y en el fondo de estas glándulas podemos observar que estas imágenes bacilares, bacilos flagelados, en este caso teñidos con plata, por eso se observan de ese color oscuro. Entonces estos son los bacilos gram negativos llamados Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? El Helicobacter pylori hace intensa inflamación del estómago. Podemos observarlas ya con hematoxilina y eosina, estas imágenes bacilares, ¿de acuerdo? Que están en el lumen. Recuerden que estas células son tan especiales que se cubren, están debajo de la capa de moco bicarbonato, pero tampoco entran al tejido para ser atacados con el sistema inmunológico de manera directa. Entonces, es una localización tan especial que se han adaptado por miles de años al ser humano y que tiene esa capacidad de poder adaptarse y poder localizarse en esa situación tan especial y sobrevivir, ¿no? Y multiplicarse, etc. Entonces, el Helicobacter pylori tiene esa capacidad, ¿no? Son dos tipos de Helicobacter pylori, en fisiopatología van a ver, tipo A, tipo B y todas las alteraciones que generan, ¿no? Incluso, como los soldados en la guerra, se cubren con otros Helicobacter pylori muertos, y ahí debajo de los muertos están los que están con vida y están activos. A eso se llama lisis altruística. Bueno, lo van a ir viendo en otras clases, ¿no?
Bien, es por eso también que es difícil de tratar la infección por Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Se hace un tratamiento triasociado, 2 antibióticos, un inhibidor de la bomba de protones para limitar la secreción ácida, etcétera, ¿no? Es una microscopía electrónica de barrido donde podemos ver Helicobacter pylori con sus elementos flagelados, gram negativo, ¿no? Otra tinción de Wartin-Starry, estas imágenes bacilares que ya nos hacen el diagnóstico de Helicobacter pylori. Tenemos que evidenciar el microorganismo para poder diagnosticar una enfermedad infecciosa. Ese es uno de los postulados de Koch, por si acaso. Puede formarse úlceras en el estómago. ¿Qué es la úlcera? Es la solución de continuidad por el defecto de la cicatrización o de la reparación de los tejidos. En este caso, consumo de AINES o algún factor que esté afectando y esté irritando la mucosa y que luego de la erosión no haya permitido su reparación, estará culminando en una úlcera gástrica. Esta será la úlcera gástrica y las imágenes benignas de úlcera serán los pliegues que están alrededor, pliegues mucosos gástricos, que están alrededor de la úlcera gástrica, pero que no los sobrepasan. Casi todos llegan alrededor del borde de la úlcera, pero no lo sobrepasan. Y casi todos son relativamente regulares. Estas son características de una úlcera gástrica, una lesión ulcerosa que no es cáncer probablemente y que sea benigna. ¿De acuerdo? Otra úlcera, un área sobrelevantada, manera de y un fondo necrótico sucio, fibrinoso, con leucocitos, etcétera, ¿no? Recuerden, las úlceras son una solución de continuidad, un defecto en la continuidad del tejido y que se debe a una deficiencia en la reparación de los tejidos. Pues que hay muchos factores que están lesionando la mucosa que vencen a la capacidad de regeneración, es un caso, o es que la cantidad de agentes dañinos es relativamente usual, pero la mucosa no se puede defender suficientemente, no puede regenerarse suficientemente y por ello predomina uno sobre otro y el resultado serán las úlceras, ¿no? Las úlceras gástricas, los japoneses, son especialistas en la parte gástrica, tienen una gran incidencia de cáncer gástrico, igual que en Chile, pues la han estudiado. De ahí vienen las capas de Ashkenazi. Aquí está la mucosa, la muscularis mucosae, la submucosa, ¿de acuerdo? Entonces, esta úlcera gástrica tiene varias capas, ¿no? Una capa de necrosis, una capa de inflamación, una capa de fibrosis, de tejido de granulación y una capa de fibrosis. Lo mismo que hemos estudiado en reparación de los tejidos, pero al mismo tiempo, todos los pasos de la reparación de los tejidos ahí. Es decir, no están pudiendo concretar la reparación de ese tejido. Es por eso que se define como de úlcera, solución de continuidad por déficit en la reparación de los tejidos. Bien. Gastritis crónica atrófica. Esa gastritis, sobre todo por Helicobacter pylori, puede condicionar atrofia de la mucosa gástrica, disminución de la cantidad de glándulas, aplanamiento del epitelio, entonces dilatación de ello, pérdida de pliegues, como en este caso un tinte más rosado porque los vasos ya se ven más fácilmente a través de esa mucosa delgada, entonces podrán ser características de una gastritis crónica, ¿no? Atrófica. Recuerden que la gastritis crónica atrófica conlleva a cáncer, ¿no? A cáncer gástrico. Bien, más ejemplos de gastritis crónica, algunos se están repitiendo, algunos asociados a metaplasia intestinal, presencia de células caliciformes en la histología, les he mostrado, y hay algunos tipos especiales de gastritis crónica, ¿no? Que se llama gastritis crónica hiperplásica. Los pliegues están bastante pronunciados, tienen un aspecto cerebriforme incluso, ¿de acuerdo? Otros tipos de gastritis, inflamaciones que forman granulomas, ¿de acuerdo? Múltiples causas. Tuberculosis, hongos, enfermedades inflamatorias intestinales, sarcoidosis en casos más raros, ¿no? Aquí está otro ejemplo de gastritis hipertrófica. Aquí puede ser una enfermedad de Menetrier o un síndrome de Zollinger-Ellison. En la enfermedad de Menetrier, aquí podemos observar que existe proliferación de las células mucosas foveolares, ¿de acuerdo? Hay mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico,
y se debe a un aumento de la producción del factor de crecimiento transformador, ¿no? Alfa. Entonces, el epitelio es el que crece ahí en la enfermedad de Menetrier. Aquí tenemos una pieza quirúrgica de una enfermedad de Menetrier, donde existe un aspecto cerebriforme. ¿Quiénes están aumentando en número? Las células mucosas, ¿no? Aquí tenemos gran cantidad de células mucosas que están haciendo estas proyecciones, ¿no? Que protruyen a manera de mayor cantidad de pliegues en la mucosa, enfermedad de Menetrier. Más ejemplos, enfermedad de Menetrier. Histológicamente, ahí tenemos, ¿no? Más cantidad de glándulas mucosas, pocas estructuras glandulares profundas. Otros ejemplos, enema, radiografía con contraste de bario, y podemos observar lo irregular que es la mucosa, ¿no? Por esos pliegues, vean cómo se dibuja lo irregular de la mucosa. El síndrome de Zollinger-Ellison igual es una gastritis hipertrófica en pliegues prominentes, pero se debe a aumento de las células parietales, es decir, las que sintetizan ácido clorhídrico, las que hemos mencionado. Estas células empiezan a proliferar y formar más glándulas, ¿no? Porque están ya en las glándulas como tal. Forman más glándulas, igual protruyen la mucosa gástrica. Y se deben, sobre todo, están asociados a tumores que liberan sustancia G, ¿no? O gastrina. Entonces es un gastrinoma. Este gastrinoma puede estar o en duodeno o en páncreas. Este tumor de células G, de células, las de Kuczynski o células neuroendocrinas, ¿no? Que las llamamos, liberan estas sustancias y pueden entonces estimular el aumento de células parietales. Y hay pliegues mucho más pronunciados en la mucosa gástrica. ¿Qué va a haber? La hipergastrinemia, que va a condicionar mayor secreción de ácido clorhídrico, a eso se llama hiperclorhidria, con todas las características que podamos observar. Aquí la porción que está aumentada son las glándulas como tal. La glándula tiene un cuello, un cuerpo y un fondo. El cuerpo es donde están sobre todo las células parietales productoras de ácido clorhídrico. Bien, el síndrome de Zollinger-Ellison se caracteriza entonces por un tumor gastrinoma que está en el páncreas, ¿no? De las células que producen el páncreas. ¿En qué lugar del páncreas? Obviamente en los islotes del Langerhans, donde existen células neuroendocrinas, alfa, beta, gamma, ¿no? Alfa, beta y las células PP, ¿no ve? Esas liberan entonces sustancia geogastrina y en el estómago, a través de vía sanguínea, entonces pueden llegar y hacer estimulación de él. Otras alteraciones de los vasos, por ejemplo, las angiodisplasias, el síndrome de Dieulafoy. Es algo interesante, este síndrome es una malformación vascular, un vaso sanguíneo relativamente muy superficial a la mucosa, muy prominente y dilatado, que puede, con el ácido clorhídrico, irritar el revestimiento mucoso y puede perforar su pared y hacer un sangrado, ¿no? Y nadie se imagina por qué es el sangrado, hay una hemorragia digestiva y puede estos vasos hacer una hemorragia digestiva grave, ¿no? En algunos casos. Histológicamente se observa la punta de flecha, como están bastante dilatados, están próximos a la mucosa y pueden entonces hacer esa malformación. Es algo rara, pero hay que mencionarla. El síndrome de Dieulafoy como causante de hemorragia digestiva alta. Ya acabando, compañeros, estamos con neoplasias gástricas. Algunas neoplasias, entonces, benignas, formadas fundamentalmente por la mucosa, por esas glándulas, ese epitelio foveolar y ese epitelio foveolar que ingresa y forma las glándulas como tal, puede aumentar en número y hacer una lesión benigna que se llamará adenoma. Y este adenoma puede protruir como una masa hacia la luz del estómago. Toda masa que protruye hacia la luz de un órgano hueco se define como pólipo. Entonces, puede haber pólipos en la cavidad nasal. Bueno, si es cavidad, es una masa que protruye. Pólipos vesicales. En la vejiga urinaria puede protruir hacia la luz. En la vesícula biliar, masas polipoides pueden protruir hacia la luz, entonces se llamará pólipo vesicular. En este caso, pólipo gástrico. Puede haber pólipo colónico, etcétera. Entonces, toda masa que protruye, que se forma y protruye hacia la luz de un órgano hueco se define como pólipo.
Doctor, pero hay tejido polipoide a veces en la piel, dice, ¿no? Bueno, entonces ya no se denominará pólipo, se denominará lesión polipoide. Entonces, oide, que significa parecido a. Entonces, exactamente pólipo no podemos mencionar en la piel, sino en órganos huecos, ¿no? Esa es la característica de la definición. Bien, hay algunas cosas que se les repiten y seguramente son necesarias para que tengan un mejor léxico, ¿no? Médico. Los pólipos gástricos los ha clasificado un japonés ya desde hace mucho tiempo, Yamada, ahí que los ha llamado Yamada tipo 1, Yamada tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El Yamada tipo 1 es una ligera sobrelevación de la mucosa que se puede definir como un montículo, un pólipo a manera de montículo. O el Yamada tipo 2, que es un pólipo de base ancha que está más definido en sus límites y que todavía no tiene pedículo, pero ya está más definido, está más sobrelevado. A eso se llamará pólipo sésil, pólipos de base ancha, ¿no? El otro extremo ya forman un pedículo como tal. Ahí sí se llaman pólipos pediculados, ¿de acuerdo? Entonces se llamará 4. Y un intermedio entre ellos, entre el sésil y el pediculado, será el llamado pólipo subpediculado. Estos pólipos están formados sobre todo por sobrecrecimiento, ¿de acuerdo? Neoplásico benigno de la mucosa, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente tiene que ser mucosa, puede ser tejido conectivo, pueden ser vasos proliferados que están proliferando y creciendo a manera de pólipos. Puede ser un lipoma, aunque no hay grasa en ese lugar, pero el tejido conectivo podría diferenciarse a grasa. Es raro, pero podría presentarse. Entonces, puede ser músculo liso, ¿de acuerdo? Puede formar un tumor. Puede ser diferentes estructuras locales que están formando estas masas, entonces, ¿de acuerdo? Y endoscópicamente, macroscópicamente, esta masa tenemos que decir que es un pólipo. En este caso, subpedicular. Bueno, localizado ¿dónde? En fondo, podemos decir. Y bueno, cuando se haga la exéresis, la biopsia de entonces podemos saber si se debe a una proliferación de las glándulas, del músculo, de otro tejido conectivo, de los vasos, etcétera, y darle ya el nombre preciso, ¿no? Bien, de eso se trata la anatomía patológica, ¿no? Bien. Algunos de estos tejidos pueden tener metaplasia intestinal, es decir, presencia de células caliciformes en la mucosa, habíamos dicho. ¿Eso favorece qué? Puede favorecer una alteración más notoria, una alteración de su ciclo celular. Se va descontrolando el ciclo celular y va proliferando más cantidad de células. La metaplasia favorece eso ya hemos estudiado. A esa alteración un poco más marcada del ciclo celular, ese descontrol del ciclo celular, nosotros denominamos ya displasia. ¿Qué hay en la displasia? Morfológicamente se altera la arquitectura glandular, las células, las características nucleares y citoplasmáticas ya están alteradas, ya no se diferencian bien, deberían diferenciarse a glandulares, productoras de moco, pero ahora ya no tienen esa misma diferenciación normal, entonces estamos entrando en un terreno de la displasia. La displasia puede ser de alto grado y de bajo grado. Antes se decía leve, moderada, severa, como en el epitelio escamoso, pero otros no las aceptan, ¿no? Bien, es porque es difícil definir cuál es moderada, digamos. Y luego de esta, ya hemos hecho displasia, leve, moderada, severa tal vez, entonces entramos a un punto crítico donde involucra el sistema inmunológico, la carga genética, la predisposición genética que uno tenga, la edad, el tipo de dieta que tenga, el hecho de que la lesión haya sido crónica, etcétera, varios. Existe un punto de corte donde va a conducir necesariamente a el cáncer gástrico. Entonces, en la neoplasia maligna del estómago, entonces ya ese descontrol del ciclo celular, ahora ya es un ciclo celular totalmente sin control, incontrolable. La división es constante, es anárquica, no sigue un patrón, entonces ya estamos en el terreno de una neoplasia maligna, ¿de acuerdo? El cáncer gástrico puede ser precoz y puede ser avanzado. El cáncer gástrico precoz se caracteriza por un compromiso de la mucosa y la submucosa. Hasta ahí llega el cáncer.
no llega a la capa muscular propia. Entonces, hasta ahí se denomina cáncer gástrico precoz. Cuando se diagnostica cáncer gástrico precoz y se lo trata, la sobrevida es muy alta a los 5 años, 70, 80, 90% incluso, en algunos casos. En cambio, cuando se diagnostica un cáncer gástrico avanzado, aquí el cáncer que está en la mucosa, en la submucosa, en la muscular, hablamos de la muscular propia, hablamos de cáncer gástrico avanzado. Peor si está en la serosa o peor si ha perforado el estómago, o sea, expandido a vísceras vecinas, entonces ese es un cáncer gástrico avanzado. El pronóstico y la sobrevida es 20% a los 5 años, entonces ¿qué hay que hacer como médicos? Entonces hay que hacer screening. ¿Cómo se hace screening? Hay que tratar de hacer endoscopías frecuentes en estos casos, ¿no? Entonces mucho dependerá de la población. Hay poblaciones en el mundo que están, Japón, por ejemplo, Chile, entre los más importantes, que tienen una alta incidencia de cáncer gástrico. Entonces ellos están con eso y van tratando constantemente y van haciendo endoscopías como screening de manera muy constante, ¿no? Y son ya bastante entrenados en ese aspecto, ¿no? Para poder distinguir incluso las lesiones más pequeñas, ¿no? Algunos factores de riesgo de cáncer gástrico, por ejemplo, es ligeramente más frecuente en el sexo masculino, 2-1, dicen. A mayor edad, mayor frecuencia de cáncer. Algunos habitantes, por ejemplo, de Japón, Chile, hemos mencionado, pero también Islandia, Costa Rica, Colombia. Dieta, la dieta es muy importante, alta en sal, ¿no? Y alimentos ahumados. Ahí entrarán seguramente el consumo de carnes, ¿no? Más el tratamiento con el humo. Hace que varios compuestos nitrogenados se conviertan en nitrosaminas. Esas nitrosaminas. La sal puede convertir entonces también el nitrato en nitrosaminas. Entonces los alimentos curados, que se los guarda con sal y luego se los cose, entonces pueden también ser una fuente de nitratos, y los nitratos están relacionados con el cáncer gástrico, ¿no? El proceso de ahumado, dijimos también, favorece la conversión de los nitratos a nitritos y, bueno, estos pueden entonces hacer cáncer. El consumo de cigarrillos libera nitratos y no solo libera nitratos, también libera gran cantidad de carcinógenos, como hemos mencionado en clases anteriores. El bajo nivel socioeconómico tendrá que ver también seguramente con la falta de educación, el acceso a sistemas de salud. El Helicobacter pylori como un factor no tan importante, pero que dijimos que puede producir gastritis crónica atrófica previamente, ¿no? Los mineros que están expuestos a asbesto, a serrín, la metaplasia intestinal que habíamos mencionado favorece el cáncer, los factores genéticos, por ejemplo, la liberación de ciertas interleucinas o ciertos factores de crecimiento, algunos síndromes como el de Peutz-Jeghers que se asocia a poliposis intestinal, la gastrectomía, cuando hay una úlcera gástrica intratable que no responde al tratamiento, pues se hace la gastrectomía parcial, ¿no? Entonces la parte afectada y los bordes de la gastrectomía que quedan, los bordes quirúrgicos que quedan, son susceptibles a hacer cáncer gástrico. No en todos los casos, pero puede ser. La anemia perniciosa, donde existen anticuerpos contra las células parietales de la mucosa del estómago, entonces puede también favorecer el cáncer gástrico. Diferencias entre cáncer gástrico temprano y avanzado, ya estamos culminando, creo. Y bueno, terminando la clase. El cáncer gástrico temprano y avanzado. El cáncer gástrico temprano dijimos que no involucra la muscular propia. Esta es la muscular propia, como barras verticales, cortas. Esta será entonces la muscular propia. Diferentes tipos, ¿no? Podemos hablar de subtipo 1, 2 y 3, ¿no? El 1 elevado, protruyente, el 2 plano, podríamos mencionar, pero plano elevado, plano superficial y plano depresivo. Y el tipo 3 es cavado. Entonces, a quienes más les va a importar y tienen que identificar seguramente son a los endoscopistas. Tienen que identificar estas lesiones porque al identificarlas garantizamos un tratamiento temprano, o sea, son una sobrevida mayor a los 5 años. El cáncer gástrico avanzado es la clasificación llamada de Borman, ¿no? Borman 1, Borman 2, Borman 3, Borman 4.
Borman 1, polipoide. Borman 2, polipoide y ulcerado. Borman 3, infiltrante y ulcerado. Y Borman 4, infiltrante difuso, es decir, no protruye, está en el espesor de la pared y la engrosa y hace que se pierdan los pliegues del estómago, hay ausencia de pliegues y tiene una mayor textura, una mayor consistencia en la pared del estómago, en bota de cuero, dicen, ¿de acuerdo? Rinitis plástica o Borman 4. Incluso otros hablan de un Borman 5, que sería una mezcla de los anteriores o inclasificable, ¿no? Pero bueno. Más ejemplos de cáncer gástrico temprano, los que habíamos mencionado, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? O combinaciones también puede haber. Entonces, mucho dependerá de encontrarlos, ¿no? Algunos será más fácil de encontrar y otros más difícil, como en este caso, ¿no? Que es plano superficial, entonces casi no es muy notorio. Entonces, ahí tendrá que ver mucho la experticia del endoscopista, ¿no? Igual que en cualquier área de la medicina, no se puede ser experto en todas las áreas, sino en una sola área, pero no significa que no conozcamos el resto, porque el cuerpo es integral, ¿no? Cáncer gástrico temprano, por ejemplo, ligeramente sobreelevado, un tipo 1, tal vez podemos mencionar, ¿no? Que es más factible, digamos, de encontrar, a diferencia de los anteriores, ¿no? Que es mucho más difícil, ¿no? Áreas con ligeros cambios, quizás, que nos pueden orientar, ¿no? Como en este caso es casi normal, excepto por este lugar, quizás. Entonces, mucho tendrá que ver con la experticia del endoscopista, o áreas más ulceradas, deprimibles, que pueden confundirse con una úlcera péptica, pero puede ser un cáncer, ¿no? Ulcerado. Entonces habrá que ver que otras características clínicas, ¿no? Habrá que biopsiar necesariamente. Si biopsian del área necrótica, el patólogo va a ver necrosis y nada más. Entonces tienen que tratar de buscar áreas que tengan algo de tejido sano y normal, o si no, tomar varias biopsias, porque no todo el rato se puede hacer endoscopía, ¿no? Entonces habrá que ver también el estado clínico del paciente, etcétera, ¿no? Cáncer gástrico avanzado, lo mismo, los Borman. Aquí está como se escribe Borman, doble R, doble N, habrá que tomar en cuenta. Otras clasificaciones del carcinoma gástrico. Más vamos a utilizar el Borman para el examen parcial también del Borman. Tienen que memorizarse el Borman, qué es cáncer gástrico avanzado, qué es cáncer gástrico temprano, algunos de los tipos, ¿no? Macroscópicamente podemos ver piezas quirúrgicas con cáncer gástrico, ¿no? Algunos ulcerados, otros vegetantes, otros más aplanados, ¿no? Una linitis plástica será esta, ¿no? Hay pérdida de pliegues en esos lugares, mayor consistencia. Endoscópicamente hay algunos masas, ¿no? Que corresponden al cáncer gástrico avanzado, ¿no? Polipoides. Borman 2, dijimos, vegetante y ulcerado, ¿no? En esta área. Y bueno, inclasificables, ¿no? Ya una cavidad, un estómago bastante necrótico, ulcerado, detritus celulares, retención de alimentos, probablemente el cáncer está próximo al píloro y está estenosando esa región, ¿no? Lauren ha clasificado los cánceres según su origen epitelial, en unos intestinales, otros difusos, por ejemplo. Con algunas características que un poco más es para la especialidad, ¿no? O intestinal o difuso. El difuso, sobre todo, más de un peor pronóstico, ¿de acuerdo? Es un poco más información para ya especialidad, ¿no? A nosotros nos interesa, ¿cuál es el cáncer gástrico más frecuente? Es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Hasta ahora hemos hablado de adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Más es el que se origina de las glándulas, de diferentes lugares de las glándulas pueden originarse, ¿no? Y cuando se forman, se parecen a las glándulas. Estas en amarillo son neoplásicas. Entonces, podríamos ver esta protrusión, por ejemplo, neoplásica. ¿De acuerdo? Forman glándulas, porque derivan de ese epitelio glandular. Pero otros pueden ser poco diferenciados o indiferenciados, es decir, no forman glándulas, si bien se originan quizás de porciones más proximales del cuello de la glándula o de la porción foveolar. Es por eso que no se diferencian las glándulas, por ejemplo. Cuando se diferencian las glándulas pueden tener una disposición tubular, papilar o francamente mucinosa. Entonces, estos son algunos ejemplos de adenocarcinomas, ¿no? Que, bueno,
no van a ingresar al examen, sino es más que todo para que tengan idea. Algunas reciben el nombre de las células de las cuales están formadas, sobre todo, y se llaman en anillo de sello, porque estas células tienen ese aspecto, en un anillo y la porción prominente, ¿no? Entonces, eso correspondería a anillo de sello, como los antiguos romanos, ¿no? Tenían un anillo y con el cual sellaban todos sus documentos. Ocasionalmente, sobre una base de un adenocarcinoma puede haber diferenciación plana, escamosa. Bueno, ocasionalmente puede pasar. Otros tipos de cáncer, el más frecuente es el adenocarcinoma, que hemos mencionado, y sus factores de riesgo. Ya para terminar, es el carcinoide, el tumor carcinoide, ¿no? El que se origina en el estómago, el que se origina de las células de Kulchinsky o llamadas células neuroendocrinas, las que secretan sustancia, la somatostatina, las que sustancia G, péptidos, etcétera, las que están localizadas en el fondo de las glándulas del estómago, pocas y dispersas, pero están presentes en todo el tubo digestivo, en la vía urinaria, en la vía respiratoria, etcétera, en varios epitelios están dispersos. Estas células en el estómago pueden proliferar y la proliferación de estas se llama tumor carcinoide. Carcinoide porque tiene una evolución parecida al carcinoma, se dice. Entonces, por eso recibe el nombre. Pero son células que producen sustancias. En este caso, producen serotonina fundamentalmente. Y la serotonina puede ir a vía sanguínea, llegar al hígado y puede eliminarse en el hígado. Pero si pasa al pulmón, a los pulmones, digo, al corazón, puede engrosar las cavidades cardíacas derechas y engrosar las válvulas cardíacas derechas, a lo que, si ustedes recuerdan, se llama síndrome carcinoide, ¿no? En corazón han debido observar, y se inactiva ya en la circulación pulmonar. Por eso es que el síndrome carcinoide se ocasiona o se forma en las cavidades derechas. Estos son ejemplos de tumor carcinoide, ¿de acuerdo? Entonces de eso trata. El tumor carcinoide, como libera serotonina, puede acompañarse de enrojecimiento facial, edema, calor, etcétera, ¿no? Entonces tiene una manifestación clínica que puede, digamos, alertarnos, ¿no? El linfoma MALT es otro tipo de tumor, es un linfoma asociado a tejido linfoide de las mucosas. Hay tejido linfoide difuso que está en las mucosas y que en este caso está asociado a Helicobacter pylori. Tan intensa es la inflamación por Helicobacter pylori que atrae a la lámina propia gran cantidad de linfocitos que forman nódulos, dijimos. Aquí está la gastritis nodular. Esos nódulos están representados por folículos linfoides. Pueden formar incluso centros germinativos. Y de estas células linfoides pueden entonces haber mutaciones, y esas mutaciones originan ¿qué? Un linfoma extraganglionar, sobre todo de células B, ¿de acuerdo? Entonces, en linfoma no Hodgkin, ¿no? De células B, del tejido linfoide asociado a mucosa. Aquí claramente podemos ver mucosa gástrica y miren la gran proliferación de células linfoides. Eso ya no es normal, no es una simple inflamación, está formando incluso una masa prominente que seguramente está protruyendo la mucosa y en profundidad no se queda solamente en la submucosa, en la muscular y hasta en la serosa incluso. Entonces, ese es un linfoma MALT. A mayor detalle podemos observar mucosa y el infiltrado linfoide. Tiene que tener características atípicas, ¿no? De malignidad, que eso es lo que buscamos. Generalmente son de bajo grado, ¿no? Y ahí está otro linfoma MALT formando proyecciones de la mucosa, tal y cual fuera los síndromes que hemos mencionado, ¿no? La gastritis hipertrófica de Menetrier, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Algo parecido. Bien, y el último, que es el tumor de Hist, ¿no? Existen unas células en la capa muscular del estómago, pero no solo del estómago, sino del tejido muscular liso como tal, de los órganos huecos, que se llaman células intersticiales de Cajal. Se supone que estas células intersticiales de Cajal son el origen de estas neoplasias que se llaman tumor del estroma gastrointestinal, o abreviado con la sigla Hist. En este caso, en el estómago. Puede haber en otras
localizaciones de tumor de Hist, en otras localizaciones del tubo digestivo también. Entonces es una masa prominente que protruye la mucosa, borra los pliegues de ese lugar y que puede ulcerarse, erosionarse, y que histológicamente esas células que se supone derivadas de las células de Cajal, entonces están formadas por células de aspecto alargado, ¿no? Fusiforme, y dispuestas en diferentes direcciones intercaladas o interceptadas entre sí. ¿De acuerdo? Ese es el famoso tumor de Hist, ¿no? Son neoplasias relativamente de comportamiento benigno, pueden haber algunas con comportamiento algo más agresivo, y su manifestación principal es esa gran masa que genera estenosis, obstrucción de la luz, y un síndrome obstructivo, ¿no? Intestinal en este caso. Bien, ulceración de la mucosa y puede haber sangrado. Bien, compañeros, espero no haberlos aburrido, un poco largo el tema, pero bueno, si hay alguna consulta y